Nuestra esperanza es que conozcas a Dios, encuentres libertad, descubras tu propósito y hagas la diferencia. Al terminar la reunión, comienza tu proceso hablando con un líder, siendo parte de cualquiera de nuestros grupos pequeños o sirviendo. Pero por lo pronto, prepárate para este mensaje de nuestro invitado. ¿Qué tal, Substance? Soy el pastor Nate Puccini y el día de hoy quiero hablar contigo acerca del honor. Así que no te desconectes. Queremos profundizar en esta palabra y eso me lleva a mi pasado. Específicamente el primer día del padre para mí. Eso me tenía muy emocionado. En ese momento de mi vida yo dirigía un negocio, mi esposa también estaba en el mundo de los negocios y teníamos un niño de 1 año y también teníamos un labrador de 100 kilos porque todas las familias necesitan tratar con un perro de 100 kilos. Entonces queríamos hacer un viaje en la carretera. Queríamos ir a la casa de nuestros suegros para vacacionar porque ya saben que es muy relajante eso. Entonces nos dirigimos a su casa al oeste, planificamos todo este viaje y, sabes, tienes que entender que en esta parte de mi vida nosotros éramos jóvenes, idealistas y la verdad la historia es que era que simplemente estábamos sobreviviendo. Ser padres primerizos de verdad es muy difícil. Los pastores Tony y Vico me han comentado que tienen un bebé de 1 año que ya va al baño solo, no necesita que lo cambien, duerme 8 horas seguidas, no se despierta en la noche y se porta muy bien. ¿Tú crees que están mintiendo? Pregúntales, están en Monterrey. ¿De verdad? No es cierto, estoy jugando. Éramos padres primerizos e íbamos a hacer este viaje por carretera. Estábamos planeando nuestras vacaciones sin estrés y decidimos cargar nuestro Honda Odyssey 2009, mejor conocido como el mejor mamamóvil que se ha inventado en la historia. ¿Dónde están todos los que conducen un mamamóvil el día de hoy? Sabemos que hay familias grandes aquí en la iglesia y el simple hecho de tener un espacio para poner pañaleras y carriolas es una bendición. Sé que para algunos puede ser un lujo, pero para otros es una necesidad. Por ejemplo, aquí mi amigo Rick Fried, él necesita una mamamóvil para llevar a sus 8 hijos a la escuela. Imagínate eso. Y bueno, estábamos en el viaje, íbamos por salir y teníamos que pasar por el estado de Iowa, la hermosa ruta panorámica de Iowa que tenía mucho maíz y granjas y eso es todo. Y creo que ya insulté a todos los que son de Iowa aquí, ¿verdad? Pido disculpas y bueno, vamos a enfocarnos en el viaje. Teníamos que pasar por Waterloo y luego dirigirnos a Macomb, Illinois, de donde es mi familia, la familia de mi esposa. Y ya llevábamos 4 horas y llegamos a Waterloo. Y mi esposa, siendo el tipo de esposa que es, y sabes, era un padre muy trabajador en esos momentos y era muy estresante para mí criar a nuestro hijo y cuidar de nuestra familia. Entonces ella se ofreció a conducir el resto del camino y fue muy amable de su parte, pero soy un poco obsesivo compulsivo, un poco exigente, porque, sabes, esto es antes de que existiera el GPS. Sabes, nosotros teníamos algo llamado Guía Roji. ¿Alguien se acuerda de estos mapas? La Guía Roji era un libro de mapas de todo el país que se compraba por tan solo 15 pesos y se tenía que estarlo cargando en todos tus viajes de carretera. Pero tienes que entender que específicamente en este viaje había un gran problema. Es sumamente importante que tienes que girar a la derecha en la interestatal, porque si no, vas a terminar perdiéndote en otro estado. Puedes terminar hasta el lago Michigan. No puedes perder este giro. Entonces, para que sepas, estábamos estacionados en un McDonald's en Waterloo. Yo estaba asesorando a mi esposa y le decía, tienes que girar a la derecha en la salida. Yo solo estaba recordando, no te pierdas la salida. Repite conmigo, derecha a la siguiente salida. Girar a la derecha en la siguiente salida. No te pierdas la salida. Es muy importante. Entonces me subo al asiento del copiloto y me quedé dormido. Estaba cansado, fue una semana larga. Entonces estoy dormido y 2 horas después, Jess me despierta de forma calmada pero urgente y yo me levanto y me dice, oye, creo que estamos perdidos. No conozco por aquí. Yo apenas me estaba despertando, no veía bien, tenía la vista borrosa y todo estaba muy oscuro. Lo único que vi es una luz roja que estaba parpadeando y un puente y un pueblito y ya ahí me estaba preocupando, pero en ese momento deberíamos estar en la carretera interestatal. Y entonces ella dice, creo que este letrero dice Dubuque. Y yo dije, ¿qué? ¿Dubuque? No, no nos dirigíamos a Dubuque. Jamás he querido ir a Dubuque. No quiero estar en Dubuque. ¿Qué es Dubuque? Dubuque parece una embajada francesa en Iowa. ¿Qué es eso? ¿Qué es este lugar? Entonces, de la forma más honrable posible, le dije, ¿qué hiciste con nosotros? Arruinaste todo. Arruinaste todo mi plan. Te dije las instrucciones, te lo dije 1000 veces. ¿Qué está pasando? Y tengo que admitir, en medio de esa
mamamóvil en donde estábamos, tuvimos una experiencia bastante intensa, o sea, nos peleamos y tienes que entender, mi esposa no es pasiva, ella va a pelear aunque no tenga la razón. Así que era medianoche. El bebé, Noah, él está aquí, ya no es un bebé, eras tan bonito, no sé qué te pasó. Empezaste a gritar y entonces mi perro empezó a ladrar y tuvimos que sacar a nuestro perro porque tenía que hacer sus necesidades. Entonces todo estaba mal. Faltaban 4 horas y media de nuestro destino y esto es una historia que es 100% real. Y la parte que mi esposa no quiere decir es que esto ocurrió 2 veces más en nuestra vida. ¿Cómo es posible eso? He decidido que nunca voy a manejar a Illinois otra vez. Historia real. ¿Alguna vez has sentido la tentación de deshonrar a otra persona basándose en sus errores? ¿Lo han hecho? Hoy vamos a hablar acerca de la honra, específicamente lo que la palabra de Dios dice al respecto. Así que pasemos directamente a Marcos 6. Y para este sermón en particular vamos a estar viendo cómo la honra puede realmente aumentar los milagros en tu vida. También cómo puede aumentar el favor sobre tu vida, puede acelerar el plan y propósito de Dios para tu vida. Y en el contexto de la historia vamos a leer Marcos 6, leemos acerca de Jesús y él estaba regresando a su ciudad natal, en Nazaret. Leemos en Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos de los que oyeron quedaron asombrados. ¿De dónde salen todas estas cosas? ¿Cómo este hombre sabe hacer esto? ¿Acaso esta sabiduría es real? ¿Es de la sinagoga? ¿Cómo algo así es otorgado? Incluso hace milagros. Y entonces, de repente, todo cambia. ¿No es este el hijo de María? Estaban recordando quién era. ¿No es este el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No están sus hermanas aquí con nosotros ahora mismo? Comienzan a pensar en Jesús como el pequeño niño que hacía travesuras. Bueno, yo no sé si las hizo de verdad, tal vez no las hizo porque es santo, pero aquí en la palabra dice que se ofendieron con Jesús. ¿Qué tan extraño es eso? Ellos pasan de un momento de reconocimiento que Jesús puede hacer milagros a un recuerdo de quién fue Jesús en el pasado, lo cual hizo que se ofendieran. Versículo 4, Jesús les dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y mira lo que pasa después, esto es interesante. Versículo 5, Jesús no podía hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y Jesús se asombró por su falta de fe. Ahora, quiero que notes la diferencia aquí. La Biblia no dice Jesús no hacía milagros. Dice que no podía hacer milagros, excepto por unos pocos enfermos que sanó, que sigue siendo impresionante. Como dice Marcos, parece como si Jesús se hubiera visto limitado, no porque Jesús le faltara poder, porque Él tiene todo el poder, pero debido a que el entorno donde estaba Jesús no era receptivo hacia Él. Faltaba la fe para creer que podía hacer lo imposible. Y creo que el punto de Marcos aquí es correcto. Algo cambió aquí en Nazaret. La gente de Nazaret carecía de honra hacia su Salvador. Y su deshonra creó un ambiente donde la gente no podía recibir lo que Dios quería hacer por su pueblo. Tienes que entender que la honra no cambia el poder de Dios. Dios tiene todo el poder. Amén. Pero eso nos hace más receptivos a su poder. Entonces, ¿cuál era el problema aquí sucediendo en Nazaret? Jesús dijo que es por la falta de honra, pero al observar esta historia podemos compararlo con nuestra cultura actual. Y quiero analizar esto detalladamente porque parece que en nuestra cultura, honra y humildad a menudo se consideran una debilidad de otra persona. Y sé que cuando hablamos de la honra en la iglesia, la gente se pone un poco nerviosa, se pone algo defensiva. Así que por favor escúchenme el día de hoy. Quiero decirlo esto como pastor. Los líderes orgullosos y arrogantes sí causan daño, sí lo hacen. Pero como seguidor de Cristo, la humildad nos mantiene en una actitud receptiva al aprendizaje. Y la deshonra siempre nos bloqueará de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y la razón por la que realmente me siento obligado a hablar de esto hoy es porque cuando miras la política, las redes sociales o lo que está en las noticias, la gente es muy rápida para vivir una vida de deshonra hacia los demás. Sabes, muchos dicen que el drama vende.
¿Cuándo fue la última vez que recuerdas que hubo una buena noticia? Algo positivo de las cosas maravillosas del mundo. Es bastante raro en estos días no encontrar algo que sea divisivo para la gente. De hecho, la deshonra casi se trata hoy en día como un comportamiento noble, como un atributo noble, y a decir verdad, en algunas personas, si no deshonras a otros como ellos lo hacen, entonces ellos te deshonrarán a ti. En la iglesia usamos una palabra llamada chisme. ¿Has oído esa palabra antes? Es interesante porque hace poco estaba escuchando un podcast cristiano. Estaban entrevistando a una mujer que vivía el estilo de vida de la brujería. Ella vivió una vida horrible en Inglaterra y realmente se adentró en lo demoníaco. Y ella fue radicalmente salvada, se convirtió en cristiana, había hecho todo lo posible por Jesús. Durante la última década de su vida comenzó a analizar la idea del chisme y ella dijo esto: ¿quieres saber la forma número 1 de brujería que se practica hoy en la iglesia? Es el chisme. Y me llamó la atención porque es muy cierto. Una postura de deshonra siembra discordia, siembra enemistarse con otras personas, con otros líderes. Es casi como si la deshonra fuera algo puro y un acto noble en la cultura para crear confusión. Ser cínico se ve de alguna manera como una inteligencia superior, pero la razón por la que nosotros, seguidores de Cristo, tenemos que actuar de forma diferente es porque la Biblia constantemente vincula la honra con las personas entregadas a Cristo que someten su vida. Y si vivimos una vida entregada y honramos a quienes nos rodean, incluso si no lo merecen, eso es precisamente el lugar donde ocurren los milagros para tu vida. Vemos que en la Biblia, las palabras bíblicas para honra, si realmente estudias esto y lo buscas, significa añadir peso a otra persona, o añadir valor o estima a otra persona, tratar a las personas de una forma que tal vez ni siquiera lo merezcan. Por ejemplo, vemos a Jesús haciendo esto constantemente con los enfermos y los marginados. Así que Él aparecía y hasta en los peores momentos, Él los enaltecía y les daba aliento y luego decía: ve y no peques más. Lo vemos en los escritos de Pablo a la iglesia en Éfeso, Efesios 6:2. Voy a leer esto es muy importante. Honra a tu padre y a tu madre. Es muy interesante. Este es el primer mandamiento con una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y tengas una larga vida en la tierra. ¡Wow! ¿Quién quiere tener esta vida? Podemos ver que hay una bendición que Dios otorga sobre su pueblo que es sobrenatural cuando honras a tus padres. Y adivina cuáles son las recompensas. Número 1, que te va a ir bien a ti. Y número 2, que tendrás una larga vida. Ahora, la palabra clave aquí es gozo. ¿A quién le vendría bien un poco de gozo el día de hoy? ¿Quién quiere disfrutar de los 45 grados que están afuera el día de hoy? Vamos, iglesia, la vida está hecha para estar llena de alegría. Yo crecí asistiendo a diferentes iglesias en mi vida, y es que tú vas a esas iglesias y hasta te da más ansiedad. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde te quiten el gozo? Es como el consultorio de un dentista. Tienes miedo todo el tiempo, sientes que va a ser una tortura. ¿O alguna vez has estado con una persona que es un poco tóxica? ¿Solo te quitan el gozo? A mí me estaba yendo muy bien, entonces hablas con ellos y es como si fuera todo muy horrible. Intento contarles una gran historia de cómo va la vida y solo dicen lo deprimente y horrible que es la vida. Escapa de esas personas. Si alguna vez me ves corriendo en la iglesia, probablemente estoy huyendo de ese tipo de personas. Tengo que conservar mi gozo. ¿Sabes por qué necesito gozo? Porque el gozo es mi fuerza. Mi fuerza viene de Dios, pero si no tengo alegría, no tengo fuerzas. ¿Quién necesita más fuerza hoy? Dios promete que podamos disfrutar de esta larga vida, que podamos disfrutar de las cosas buenas de Dios. Y la Biblia da instrucciones similares. Más allá de honrar a nuestros padres, podemos honrar a los líderes políticos. Ya lo había dicho. Honrar a tus jefes, honrar a los hermanos, honrar a tu cónyuge, honrar a tus empleados, honrar a quienes te rodean. ¿Sería cierto decir que para un cristiano está bien deshonrar a los demás? Aquí está la pregunta más profunda que me gustaría preguntarles. Escucha, la gente me pregunta esto mucho. Pastor, ¿qué pasa si el político, el jefe, el pastor o el líder no son personas honorables?
Bueno, hoy quiero debatir un poco esto. Esa es la razón exacta por la que debemos tener honra en nuestros labios, porque es el poder en nuestra vida. El principio bíblico de la honra, de dar honor, tiene que ver con independientemente de lo que la otra persona hace, independientemente de su comportamiento, independientemente de sus elecciones. Ahora, no estoy discutiendo no tener límites en tu vida. Tal como dije, yo huyo de las personas tóxicas. Pero eso no significa que deba deshonrarlos o chismear de ellos o generar peleas. Recuerda, la honra tiene muy poco que ver con la persona con la que estás honrando. El pastor Peter ha compartido esto. Tiene más importancia lo que pasa con nosotros cuando se la damos. ¿Qué efecto produce en tu corazón cuando eliges honrar, independientemente si la persona lo merece? Lo cual me lleva al primer principio en una honra bíblica. Y he estado diciendo esto. Número 1. Damos honra no porque una persona sea honorable, pero sino por lo que hace en nosotros y en quienes nos rodean. A lo largo de las escrituras podemos encontrar que la deshonra siempre es un comportamiento destructivo. Creo que es una de las claves que buscas en el Antiguo Testamento, y a medida que lo estudias lo encuentras una y otra vez. Una persona siguiendo al Señor y luego se da la vuelta y comienzan a deshonrar los caminos del Señor, construyendo ídolos y edificando y adorando a otros dioses. Y lo que realmente están haciendo es adorarse a ellos mismos para su propio beneficio. Una y otra vez, siempre es destructivo. Y siempre los daña a ellos más que cualquier otra cosa. Y nadie en el Antiguo Testamento lo entendió, solamente David. ¿Quién ama el carácter de David? Creo que nos encanta el personaje de David porque queremos decir, soy un hombre conforme al corazón de Dios, ese soy yo. Bueno, a veces nos parecemos más a Tomás o a Judas que a David, pero bueno, eso no aplica para ti. Una de las imágenes más poderosas que vemos en la Escritura es en realidad la relación entre David y Saúl. El rey Saúl, el primer rey del pueblo de Dios. Y vemos que él tuvo celos porque David había sido ungido para ser el próximo rey. Y en lugar de celebrar a su heredero obligatorio, comienza a comportarse de una forma irracional. De hecho, las escrituras dicen que se volvió casi poseído y asesino. Persiguió a David por montañas, lo persiguió hasta en cuevas, lo persiguió por el desierto durante años intentando matarlo. Estaba obsesionado con acabar con David. Sin embargo, David se negó a deshonrar a Saúl. Y eso me hizo preguntarme por qué David lo honraba. Y por ejemplo, yo no sé si sería capaz de hacer eso. Porque hay una historia donde Saúl está en una cueva, David también. David corta su túnica, lo cual tiene un significado. Escucha esto. Él está cortando la unción de Saúl. Él se arrepiente en ese momento y dice, ¿quién soy yo para tocar al ungido de Dios? Descubrimos que David quería mantener su corazón limpio y puro para Dios. Y él comprendió que la honra no se trata de cómo se comporten los demás. Honrar tenía que ver con el orden que Dios tiene para su vida, el plan de Dios. Si Dios lo hubiera ungido para ser rey, entonces seguramente se convertiría en rey. Verás, David tuvo muchas oportunidades para matar a Saúl. Si lees todos los libros de Samuel, verás una y otra vez que pudo haber terminado con la opresión. Pudo haber puesto fin a los ataques. Incluso los hombres más poderosos de David, todas las tropas a su alrededor dijeron, ¡Hey! Esta es tu oportunidad para matarlo. Estamos hartos de huir de él. Pero David respondió una vez más, ¿quién soy yo para imponer mis manos sobre el ungido de Dios? David entendió que Saúl tuvo fracasos y pecados, pero también reconoció la mano de Dios sobre la vida de Saúl. Y confió en el tiempo de Dios. Confiaba en que Dios se ocuparía de Saúl, en lugar de hacerlo él y tener que mancharse las manos con sangre. Él sabía que Dios era un conducto mucho mejor de justicia, más de lo que él podía hacer. Iglesia, quiero que escuches esto bien el día de hoy. La honra no se trata de aprobar el pecado de otra persona. Es negarse a caer en el pecado en respuesta a ello. Y sé que puede ser un poco confuso, pero es todo lo que es diferente en el reino de Dios. Quiero decir, tienes que confiar en que Dios es justo, que realmente puede hacer justicia mientras permanezcas fiel. Ese es el llamado que todos tenemos cuando estamos en Cristo Jesús. Debemos ser obedientes, ser fieles, seguir a Cristo, mirar hacia Él para nuestra dirección, buscar en Él nuestra respuesta, confiar en que en su tiempo todas las cosas obran para bien. ¿Crees en esa promesa? He descubierto que cualquiera puede honrar, pero puede ser difícil. No he tenido personas intentando matarme, obviamente. Bueno, si es que sí, probablemente me están viendo ahora.
Es fácil honrar a un líder que es fácil de seguir. Honestamente, los pastores Peter y Caroline son como, quiero ser sincero el día de hoy, son personas fáciles de seguir. Ellos leen su Biblia todo el tiempo y oran todo el tiempo. No digo que sean perfectos, pero son buenas personas, son agradables y positivos. Quiero decir, es fácil seguir a un líder con el que te llevas bien. Pero en este momento, David honró a Saúl y Saúl lo quería muerto. Pero David lo entendió. Sabía que tenía que mantener las manos limpias y su corazón puro ante Dios. Y supo que su autoridad provenía de Dios y solo de Dios. Pero mira esto es muy interesante y también confuso. En el momento en que Saúl murió, David sabía que iba a ser rey. Y lo primero que hizo David como rey fue escribir un canto sobre este tipo. Escribió una canción sobre Saúl y Jonatán y escucha esto, hizo que toda la nación memorizara esta canción. Vamos a leerla, vamos a revisarla. Puedes cantarla si quieres. Dice 2 de Samuel 1:23. Saúl y Jonatán fueron amados y admirables, y en la vida y en la muerte fueron inseparables. Más veloces eran que las águilas y más fuertes que los leones. Ay, mujeres de Israel, lloren por Saúl, que las vestía con lujosa seda carmesí y las adornaba con joyas de oro. Qué canción tan bonita, hay que tocarla, ¿no? Ahora, cuando leí esto por primera vez, me pregunté, ¿por qué respondería David de esa manera? ¿Por qué diría David esto sobre alguien que lo quería matar? Bueno, una vez más, damos honra no porque la persona sea honorable, pero por lo que la honra hace en nosotros. Y David sabía que esa honra no era para Saúl. Se trataba de mantenerse puro y para ayudar al país a recuperarse de esta gran pérdida. Pero también había otra razón por la que él hizo esto. Él entendió, número 2, lo pondremos en pantalla, el segundo concepto sobre la honra. La honra es algo que sembramos y por lo tanto cosechamos. Gálatas 6:7 dice así: no se dejen engañar, Dios no puede ser objeto de burla. El hombre cosecha lo que siembra. Ven, David sabía que sería rey. David no estaba preocupado por Saúl. Estaba preocupado por sí mismo y por su propio carácter ante su Dios todopoderoso. David sabía algo que muchos de nosotros constantemente estamos olvidando: que Dios es mejor en la justicia que tú. Él es. Algunos seguimos intentando hacer el trabajo de Dios y eres realmente malo en esto. Escucha esto. Mírame ahora mismo. No eres Dios. No lo eres. Dios es realmente bueno en lo que hace. Puede que no suceda como tú quieres, pero si son fieles y obedientes a Dios y vives una vida con honra, Dios te va a bendecir. Lo hará, lo cual me lleva al número 3. El tercer concepto sobre la honra y deshonra, son profecías autocumplidas. Obviamente, como he compartido el día de hoy, nuestras palabras tienen poder. Lo vemos en Nazaret. La gente se ofendió con Jesús, lo deshonraron. Proverbios 18:21 lo dice así: la lengua tiene el poder de la vida y la muerte, y quienes lo aman comerán de su fruto. Las personas siempre se están convirtiendo en lo que decimos sobre ellos. Lo último que queremos hacer es sembrar derrota y odio en la vida de una persona. Entiendo que hay gente aquí hoy y creciste en una situación de abuso, donde la gente decía que no valías nada, que no podrías lograrlo, que no eres lo suficientemente bueno. Pero estoy aquí para decirte que Dios tiene un plan para tu vida y tu Padre Celestial nunca condena cuando eres fiel. Él es fiel y tiene buenos planes para tu vida. Amén. Amén. Me gustaría contarte algo de mí. Recuerdo que antes de trabajar en Substance, yo era dueño de un negocio en el oeste. Y años antes de que yo comprara esa empresa, yo había trabajado para los dueños anteriores. Y hubo una persona que me enseñó algo realmente poderoso sobre la idea de honrar. Había una persona que trabajaba conmigo en la empresa anterior. Y ella era gerente de distrito y éramos buenos amigos. Trabajábamos juntos durante años. Pero en el momento que compré la empresa y me convertí en el dueño, lo cual era aparentemente malo, de repente se volvió muy hostil en cosas diferentes que yo quería hacer. De hecho, la primera semana que fui el dueño de la empresa, ella me envió un correo electrónico y dijo: has cambiado completamente. No sé si puedo soportarte como propietario. Ahora, llevo 8 días con esto.
No había cambiado nada excepto mis úlceras. Estaba muy estresado. Todo lo que había cambiado en mi vida era que estaba gastando mucho dinero y básicamente solo era eso. Y la llamé inmediatamente y dije, oye, ¿todo bien? Oye, ¿por qué dices que cambié? ¿Crees que estoy siendo arrogante o orgulloso? Y ella literalmente dijo, Nate, simplemente no creo que puedas ser dueño de una empresa y lograr que la gente confíe en ti. Entonces pregunto, oye, ¿pero qué estás viendo o por qué dices eso? Ella simplemente dijo, solo no creo que alguien pueda estar en esa posición y no abusarla. Y en ese momento comencé a pensar en su pasado y tal vez ella había pasado por una situación como esa. Tal vez trabajaba para un líder abusivo. Irónicamente en ese escenario, cuanto más ella me deshonraba, esta amiga y compañera, con la cual conviví mucho tiempo, entre más me deshonraba, menos quería incluirla en mis elecciones y mis decisiones en el negocio. Sentí que realmente no podía confiar en ella para que me diera el beneficio de la duda. Y adivina qué, cuanto menos la incluí, más ella pensaba que yo estaba abusando de mi posición. Fue una especie de profecía autocumplida. En el momento en que dejó de confiar en mí, ella comenzó a influir en mi vida y en las decisiones de mi organización. Y me di cuenta de que a través de esa mala relación, irónicamente, mi amiga pensó que la deshonra es en realidad lo que me mantenía con los pies en la tierra. Pero la ironía fue que en realidad se estaba manteniendo a sí misma y a la gente que influía enterradas en chisme y prepotencia. Por eso vemos que el pastor Peter dice esto a menudo: no podemos deshonrar e influir al mismo tiempo. Y aquí está mi punto: deshonrar no aumenta tu influencia, disminuye tu acceso a otras personas. Las personas con mayor influencia que he visto en la vida, en la iglesia y en el liderazgo y en las familias, son frecuentemente todas esas personas que honran a todos los que están a su alrededor. ¿Alguna vez has estado con alguien así? Son muy alentadores. Dicen, oye, estoy emocionado, llegaste a la iglesia, eres genial, wow, vi tu publicación, sigues haciendo ejercicio, te estás viendo muy bien. Oye, bendices mucho mi vida. Y yo digo, me siento como si valiera $1,000,000. Oye, ¿puedes ir conmigo a mi trabajo y decirle eso a mis empleados? ¿Has estado cerca de esa gente? Es como si la honra te diera acceso. Es como si la honra te diera influencia. Tal vez la honra es en realidad lo que otorga la unidad al pueblo. Ahora, chequemos esto. Pedro dice, Primera de Pedro 5:5 dice así: asimismo, jóvenes, sométanse a los líderes. Revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Me encanta eso. Escúchame, la deshonra siempre lleva al aislamiento. Es triste, pero es cierto. Esto conducirá a la derrota, pero la iglesia, como seguidora de Cristo, debemos conocer que en este reino el valor de la humildad permitirá la autoridad divina en tu vida que ningún hombre puede destruir. Nadie puede arrebatar las promesas de Dios. Nadie puede quitar la autoridad de Dios en tu vida, solamente tú. Recuerda, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Escúchame hoy, el punto central de Jesús en Nazaret y lo que me duele en este sermón y en la cultura de la honra: la arrogancia y el orgullo siempre te alejarán de la bendición que Dios tiene para ti. Te apartará del poder y la autoridad que el cielo tiene para que los ciegos vuelvan a ver, para ver caminar al cojo. Y creo en Dios, quien sana, libera y da libertad. Y para cada uno de nosotros, esto de verdad nos está aislando de la gran comisión, de ver a los perdidos salir de la oscuridad hacia su maravillosa luz. Estoy aquí hoy para contarles a cada uno de ustedes: somos imagen y reflejo de Cristo. Somos portadores de la cruz. Eso es lo que somos. Somos un real sacerdocio, pueblo santo. ¿Alguien se siente santo el día de hoy? Nación santa que ha sido apartada. Pero ¿por qué estamos actuando como los de Nazaret? Debemos revestirnos de humildad, así como Cristo también lo hizo, porque servimos a un Dios fiel. Y creo que muchas veces todo esto se reduce a que realmente creemos que Dios es fiel y que Él cuidará de nosotros. La honra no es algo que Jesús enseñó en su vida. No, no, no.
es algo que Él literalmente modeló cuando estuvo en la tierra. Vino a servir, no a ser servido. Y esto hace la gran pregunta: ¿cómo honramos a las personas que son difíciles el día de hoy? ¿Cómo podemos no estar de acuerdo sin faltar al respeto? ¿Cómo desafiamos a las personas sin derribarlas? Bueno, puedes decir, voy a ser un buen cristiano, pero ¿qué pasa si estoy en desacuerdo? Claro. Creo que es posible no estar de acuerdo con alguien y seguir honrándolo. Quiero decir, les enseñamos a nuestros hijos la regla de oro. Ya sabes, en Mateo 7, Jesús hizo su poderoso sermón, el sermón de la montaña. Jesús dice esto en Mateo 7:9. ¿Quién de ustedes, si su hijo pide pan, le darías una piedra? O si pide un pescado, le darías una serpiente. Si tú, aun siendo malo, sabes dar lo bueno, das buenos regalos para tus hijos, ¿cuánto más tu Padre que está en los cielos puede dar buenos regalos a quienes se lo pidan? Y luego hace esta observación, versículo 12. Así que en todo, traten a los demás como quieres que te traten a ti, porque esto resume las leyes y a los profetas. Siempre trata bien a las personas de la forma en la que tú quieres ser tratado. ¿Alguien le ha enseñado eso a sus hijos? Están peleando por un dulce y dices, oye, no, Noah, sea amable con tu hermana. Se lo digo siempre, sea amable con tu hermana. No siempre funciona, pero sea amable con tu hermana. Eso es otorgarle y enseñarle un principio que obliga a protegerla. Es decir, sé que pelean, tienen personalidades diferentes, pero teniendo eso podrían cambiarlo todo en su vida. Es muy sencillo. Parece tan sencillo, pero la pregunta es, ¿realmente lo practicamos? Yo creo que tiene todo el poder en nuestra vida. Y aquí está la razón por la cual es muy poderoso. Dios es súper bueno en lo que hace. ¿Quién cree eso hoy? Él es el mejor en eso. De hecho, no hay nadie mejor que Dios. La pregunta es, ¿nosotros como seguidores de Jesús aplicamos esto en nuestras vidas? La verdad es esta: nadie se libra del pecado. Nadie. Dios es un conducto perfecto de justicia. Y todos cosechamos lo que sembramos. ¿Qué estamos sembrando el día de hoy? Esto es lo que debemos comprender. Cuanto menos nos preocupamos por el carácter de otras personas, entonces más accederemos al poder de Dios para nuestro propio carácter. Lo único que puede detenernos de la promoción en nuestra vida somos nosotros. Así que me gustaría el día de hoy pedirle al pastor de campus que pase para guiar la oración del día de hoy. Hey, bienvenido al YouTube de Substance Monterrey. Soy el pastor Isaac Cortés. Espero que estés disfrutando el contenido de nuestro canal. Tenemos sermones, tenemos algunas series con temas que tal vez puedan interesarte, algunas enseñanzas también en los pequeños cortos, y tenemos recursos musicales tal vez para tu iglesia local. Si te gustó algo de lo que estás viendo, por favor déjanos un comentario, suscríbete, compártelo con alguien más o dale al menos un like. Si te encuentras dentro del área de Monterrey, aquí en México, pues no dudes en visitarnos. Ahí en nuestra página substancemty.com/visítanos. Ahí puedes encontrar los horarios y dónde se encuentra nuestra localidad. Nos vemos, que Dios te bendiga.